Al Padre le damos gracias al Señor que estamos acá para así continuar con esta encomienda del entendimiento iluminado. La semana pasada yo quisiera que alguien me diga si recuerda de qué hablábamos. Los que estaban aquí la semana pasada, ¿de qué hablamos la semana pasada? Sobre el Shefa. Sobre el Shefa. ¿Qué más? Nosotros entendimos cómo se originaba el entendimiento iluminado. Okay. Vimos cómo conocer que el entendimiento iluminado ha llegado a una persona, a la vida de alguien. Sí. Identificar cuáles son los intelectos a disposición del humano. Y creo que ahí lo dejamos. Si no me recuerdo. Sí. Hablábamos del Shefa. El Shefa es una palabra hebrea que significa bendición, pero es como la palabra más cercana que se encontró. Sin embargo, significa algo más que bendición realmente. Tiene que ver con el influjo divino, es decir, una influencia espiritual que actúa en un individuo en un momento determinado y que a nosotros probablemente nos haya sobrecogido, nos ha tocado, pero no sabíamos qué era eso. Nosotros simplemente lo definíamos como la presencia de Dios. Pero algo interesante también es que los intelectos, hablábamos de los intelectos separados, es decir, los intelectos externos que se generan en el pensamiento. Es bueno esta parte, que estemos claros de esto. Hay intelectos que se dan en el cerebro. Hay entendimientos que produce el cerebro y hay otros que no se producen en el cerebro. Los que se producen en el cerebro son los que usted controla mayormente. Hoy vamos a ver algo del cerebro en ese sentido. Pero realmente hay un tipo de intelectos que usted ni yo dominamos porque son externos, son fuera de nosotros y llegan a nosotros, ¿no? Yo quiero profundizar en eso. Por eso hablamos de entendimiento iluminado. Pero vamos a entrar en materia. Vamos a buscar la diapositiva acá. Tu amor no se compra. Ok. El entendimiento iluminado. Yo voy a hacer la intro. Al final, entonces, usted guarda sus preguntas para el final. Dice así. Dentro del pensamiento judío hay una concepción distinta acerca del entendimiento y el conocimiento que la que ya entendemos en Occidente. Por eso, al hablar de conocimiento, no es algo que se adquiere solamente por vías de estudios o capacitaciones, sino que viene de otras fuentes. Al hablar de conocimiento, para ellos, en primer lugar, hay que separar el da'at. Da'at significa conocimiento. Es un conocimiento que une tres partes, es decir, no es simplemente conocimiento, sino que es como un vórtice o un triángulo, un conocimiento de tres direcciones. Número uno está el conocimiento empírico o la experiencia del conocimiento. Uno. Dos, el conocimiento racional. Y tres, el conocimiento intuitivo. Aquí tiene que ponerme mucha atención en esto. Uno, da'at es conocimiento, pero es un conocimiento que está dividido en tres dimensiones.
conocimiento experiencial, conocimiento intuitivo, racional y conocimiento intuitivo. Si podemos oscilar entre los tres, entonces podemos decir que el conocimiento o el entendimiento se ilumina. Pero entendiendo lo que sucede es que hay una fusión del cerebro intuitivo y del cerebro racional. Vamos a entrar en materia. El cerebro humano, aquí arriba hay 4 cerebros. Ministro, ¿cómo así? Por supuesto. Está la corteza prefrontal o el neocortex, que es la última evolución del cerebro racional. Está el cerebro reptal, REPTAL, que es el cerebro antiguo o el cerebro instintivo que tenían nuestros antepasados, que simplemente se enfocaba en cosas cotidianas, cazar, comer, dormir. No era muy evolucionado, no era muy avanzado. Y se le llama reptal porque precisamente en esa área aparece un reptil. Yo tengo una teoría de eso que no la voy a decir aquí para que no se paniquen. Pero ok. Lo cierto es que el cerebro de acá, la corteza prefrontal o el neocortex, es el cerebro que piensa. No obstante a eso, tenemos el hemisferio derecho que controla transversalmente la parte izquierda del cuerpo y tenemos el hemisferio izquierdo que controla transversalmente la parte derecha del cuerpo. ¿Por qué digo que son 4 cerebros? Porque son y tienen un comportamiento distinto los 4. Que hay un problema serio. Porque los evangélicos no estudian. Y si usted no se conoce, usted no sabe de qué es capaz. Déjenme, aquí tengo algo que ilustrar. Déjenme, aquí tengo una. Ok, míralo ahí. Ahí están los 2 hemisferios. El derecho, como es el intuitivo, y el izquierdo, el racional, hay que tomar en cuenta algo. Lo que se produce en el cerebro emocional, el cerebro, el hemisferio izquierdo, tiene que procesarlo para poder entenderlo. Por eso es que nosotros, y déjenme bajar acá, ya le enseñé cuando nuestras emociones nos asaltan y nos abordan, porque nosotros no sabemos cómo explicar nuestras emociones, porque nacen en el hemisferio derecho, en el cerebro emocional o cerebro límbico. Por esa razón, usted ve que una persona simplemente expresa sus emociones con acciones en ocasiones. Y como hay más emociones que la que podemos conceptualizar, entonces viene el problema que el cerebro intelectual, que el que piensa, no le ha llegado la información del cerebro emocional para ponerle en palabras. Sucede y acontece entonces lo siguiente. ¿Por qué yo tengo que entrar al cerebro, hablar del cerebro en este asunto? Es sencillo. Toda la información del plano espiritual se recibe en órganos específicos: cerebro, corazón e hígado. Cerebro, corazón e hígado. El cerebro es una antena que recibe señales del exterior. Por eso es que en materia del pensamiento judío, en el contexto de lo que ellos entendían como conocimiento, hablaremos entonces del conocimiento intuitivo. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Estoy hablando de un tipo de conocimiento que no se produce de forma lógica y racional, sino que aparece como un sentir, una premonición, llaman algunos, otros corazonada, otros sexto sentido. No es nada de eso, es la intuición, es el campo intuitivo. Es decir, el cerebro derecho tiene la facultad
de conectarse con el campo espiritual o el mundo intuitivo. Por eso es que nosotros muchas veces hemos sentido cosas, pero que nadie las entiende. Nosotros, yo soy experto en eso. Usted me dice, yo le digo a usted, mire, va a llover. Va a llover. No, pero está el solazo afuera. Te estoy diciendo que va a llover. Que nadie me crea, no son mi problema. Yo te estoy diciendo que va a llover en tal tiempo está lloviendo. Porque yo lo vi. Por lo tanto, el conocimiento intuitivo es un tipo de conocimiento que no necesita de la parte lógica ni racional. Yo puedo saber algo sin haberlo estudiado, sin haberme preparado para ello, sin haber ido a universidad, sin haber ido a ningún instituto. Yo puedo saberlo. Ahora, ¿por qué usted está aquí? Bueno, porque usted tiene que saber el conocimiento que tiene y tiene que organizarlo y tiene que sistematizarlo para poder impartirlo, para poder aplicarlo. Ahí es que está el problema con el evangélico. Que como él sabe que tiene ciertas facultades espirituales, él castra el desarrollo del conocimiento, del pensamiento y del entendimiento. Ministro, ¿y qué tiene que ver eso con el entendimiento iluminado? Todo. Cuando el conocimiento intuitivo te llega, ilumina las neuronas. Por favor, se le llama al proceso neuronas iluminadas. Le voy a explicar cómo sucede esto. Cuando Dios quiere hacerte saber algo en esa tesitura, en ese nivel, Dios toma la parte, el hemisferio derecho que tiene esa sensibilidad al campo espiritual. Por esa razón, tú te puedes conectar con verdades, y aquí viene, y abro paréntesis, los profetas, Dios utilizaba su imaginación. Se le llamaba imaginación profética. Por eso usted ve que usted verá un profeta que él te va a hablar de imágenes abstractas que no tienen sentido en el campo natural, pero tienen sentido en el campo espiritual. Se le conocen como arquetipos. Ay, Dios mío, por favor, ¿habrá alguien aquí todavía? ¿Qué sucede? Que esa imagen abstracta no se le encuentra explicación acá abajo. Por eso era que cuando Dios trataba con los profetas, el Espíritu tenía que mostrarle lo que le estaba enseñando, porque no era algo normal, no era algo que estaba en las escuelas de los profetas, no era algo que ellos lo habían estudiado ni nada por el estilo. Entonces el Espíritu tenía que darle la interpretación de lo que vio. Muchos de ustedes, sin saberlo, se han expuesto a imágenes donde Dios le ha enseñado cosas, mensajes a través de esas imágenes, pero como no saben qué significa, no han podido ponerla o aplicarla a su vida. Increíble, ¿no? Todavía no he entrado en la materia del cerebro, pero estoy explicando esto adelante para poder llegar a donde quiero ir. El conocimiento intuitivo es un conocimiento acabado. No es un procesado, no es un conocimiento mecánico, es un conocimiento que llegó. Ahora, hay clasificaciones de ese conocimiento intuitivo. ¿Por qué yo lo digo? Porque hay un tipo de conocimiento intuitivo que está dentro de ti, no viene del exterior. Lo que hace el Señor es que despierta lo que ya está dormido dentro de ti, y cuando tú escuchas a alguien que habla el lenguaje de aquello que estaba dormido dentro de ti, algo despierta en tu interior. ¿Por qué despierta? Porque está hablando el mismo lenguaje y están en la misma frecuencia. ¿Qué sucede con esto? Y aquí entramos a una parte, permítame explicar. Miren aquí en la gráfica que en el hemisferio derecho, que es de rojo, dice que aquí hay un bombillo significando las ideas. 2, hay un corazón, tiene que ver con los sentimientos y las emociones. Tiene un ABC y alguien pensando, porque es el cerebro rudimentario. De hecho, fue el
probablemente el que primero en desarrollarse. Hay una guitarra porque tiene que ver con la música, las artes, ese es el área de las artes. Aquí tiene los juegos, la creatividad, el filme, una cámara de video y una cámara fotográfica. Es decir, es el cerebro fotográfico y es el cerebro que graba. ¿Por qué? Porque y aquí viene algo muy fuerte. Las emociones están en nosotros para poder conectarnos con Dios y con el entorno donde estamos. Sin emociones, un ser humano no es prácticamente no existe. A personas que le han extirpado el lóbulo temporal derecho, es decir, la parte que se emociona del cerebro, y han dejado de sentir emociones y vienen una vida vacía, están aburridos todo el tiempo, sí, porque no tienen estimulación en el campo emocional ni sentimental. Entonces hay algo muy interesante y es que las emociones Dios las utiliza para que nosotros podamos conectarnos con Él, para que nosotros podamos sentirle a Él. Si no tuviésemos emociones, no sintiéramos a Dios. Por eso es que la parte de las neuronas iluminadas, ¿cómo se da ese proceso? Viene un rayo de luz, o se lo voy a poner como pasó con Albert Einstein, y lo voy a poner varios ejemplos. Albert Einstein tiene 10 años estudiando el teorema de la teoría de la relatividad. A los 10 años de estudio, estudiando aproximadamente 8 horas al día, en el lapso de 10 años, estamos hablando de más de 10,000 horas de estudio. Cuando el cerebro se expone a una jornada extensa en un campo en específico, da un salto cuántico. Es decir, las neuronas que están aquí atrás, que van aquí atrás, empiezan a crear lo que se llama tránsito o camino neuronal. Es decir, neuronas que no estaban tan activas empiezan a ejercer su función y acelerarse porque ahora el cerebro se está alimentando de información y ellas tienen, porque la función del cerebro es que recibe la información, compara, analiza y dispara. Absorbe, analiza y dispara. Ese es el cerebro. ¿Qué sucede? Cuando a los 10 años él descubre el teorema, oiga cómo lo hace, con un sueño. Ups. ¿Por qué con un sueño? Porque el sueño pertenece al campo intuitivo. Hello. Ministro, ¿cómo así? Le voy a dar una pista. ¿Cómo José, Dios lo conectó con el plano espiritual? Por un sueño. A Daniel, ¿cómo por un sueño? Porque para el judío y para el mundo antiguo, el sueño número uno era el nivel número el 60º nivel de la profecía. Es decir, de los 70 niveles de la profecía, el sueño era el número 70. Por lo tanto, el sueño, yo podía adquirir información que de forma consciente yo no podía. 1, 2. El sueño, yo estoy hablando, y tanto en el mundo sacro y pagano, se entendía que los sueños eran medios para que los dioses se comunicaran con los humanos. ¿Qué significa esto? Que el sueño te conecta con una realidad desinhibida, que en el proceso normal del día a día probablemente tú ni te des cuenta, pero el sueño te permite conectarte con una realidad. ¿Cómo lo hace? Porque el hemisferio derecho se conecta con el plano espiritual. Cuando esa información, a veces, por ejemplo, y lo que pasó con Albert Einstein y quizá con muchos de ustedes también, usted está tan enfocado en un campo de análisis, de estudio, de profundización, y de repente te llega un flash. Ese flash que te llegó es un microrayo que salió del alma para llegar a tu cerebro. Y de repente tú encontraste solución a cosas que no tenían solución. Entendimiento iluminado. ¿Por qué? Porque las neuronas, al estar, que fue lo que pasó con Albert Einstein, y para que el que no lo sabía, Albert Einstein era judío. O sea que conocía de espiritualidad. Igual que Newton, entre otros.
Cuando tú estás esforzándote, las neuronas llegan a un punto de cansancio porque ya no pueden más. Porque yo estoy hablando por mí, porque yo sé lo que es eso. Yo duré alrededor de más de 10 años estudiando 8 horas diarias. Yo sé lo que le estoy diciendo. Cuando el cerebro recibe, entonces, está extenuado, está cansado, está hastiado, de forma inconsciente, esas neuronas que están aquí atrás empiezan a fusionar y a crear. De repente traen la luz una idea que a la idea que tú andabas buscando aparece cuando tú dejaste de trabajar probablemente en lo que tú andabas buscando. Tú estabas tranquilo, tranquila, y de repente te llegó la solución. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Que tus neuronas se iluminaron producto de que hubo un ejercicio que las obligó a salir de su monotonía normal. ¿Por qué mucha gente no desarrolla el entendimiento iluminado? Porque es haragán mentalmente hablando. Hay personas que no se esfuerzan en nada. Hay personas que el cerebro es para usarlo. Y usted y yo vamos a morir y no vamos a utilizar ni el 20% del cerebro. ¿Por qué? Bueno, porque el cerebro tiene un problema grandísimo. Es que el cerebro tiene más interconexiones que las galaxias que hay en el universo. Por favor. Ay, Dios mío. Eso significa entonces que al tener tantas interconexiones el cerebro, nosotros todavía los mejores inventos no se han hecho. La mejor ciencia no se ha creado. Todavía estamos en pañales y mire todo lo que ha avanzado la humanidad. Pero es que el cerebro me voy un poquito más lejos aquí. El cerebro está conectado. Que no quiero hablar de esto. Me lo voy a explicar. Voy a quitar la lámina. Voy a explicar esto. Tu cerebro está conectado al sistema planetario. ¿Por qué? Nosotros somos en el cerebro es una masa compuesta por neuronas en un líquido blanco. Ese líquido blanco permite la interacción neuronal. Por favor. Ese líquido es lo que tiene algunos neurotransmisores, es decir, son como puentes, ¿no? Que van conectando una cosa con la otra. En ese sentido, el cerebro está vivo por electricidad. Al estar vivo por electricidad, hay, por ejemplo, en la Tierra, en los polos, es donde más gravedad hay, ¿verdad? Y yo, que estuve en Quito, Ecuador, en la mitad del mundo hay una variación de la gravedad por los meridianos. ¿Qué yo le estoy diciendo? Que si hay una alteración del campo electromagnético de la Tierra, todo lo que tenga electromagnetismo va a sufrir un efecto. ¿Por qué usted cree que la gente está loca en el día de hoy? Que la gente anda, está agresiva, está violenta. La gente no tiene dirección, no tiene destino, no tiene propósito. La gente es muy ocupada, pero no se dirige a ningún lado. ¿Por qué usted cree que es eso? Porque hay una alteración en las ondas hertzianas. Lo dije, no lo quería decir, pero lo dije. Esa alteración provoca que mi cerebro se sobreexponga. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler hizo algo. Los decibeles de sonido, las frecuencias del sonido, creo que eran 432 por ahí que había. Y él le subió como 4.437. Muestro un botón. República Dominicana. Aquí el dembow, que es un ritmo bien rápido, sí, es que altera las ondas del cerebro. Porque el cerebro está compuesto de ondas. Tus ondas, lamentablemente, te la han invadido.
Número uno, los ángeles caídos. Voy a explicar brevemente eso, no voy a entrar para allá. Los ángeles caídos. Los ángeles caídos han invadido tus ondas. Cuando un hombre mata a una mujer, él dice, no, yo escuché una voz. ¿Por dónde vino esa voz? Por ondas. Ondas cerebrales. Que el cerebro tiene ondas gamma, beta y alfa. Los chamanes en la antigüedad, la gente que conozca, que por ejemplo, Ecuador, Colombia, México, que saben lo que yo estoy hablando. Los chamanes tocaban los tambores en la noche cuando ellos querían entrar a una realidad espiritual. ¿Por qué? Porque las ondas del tambor le alteraba las ondas de la gamma y los hacía introducir a otra realidad. Es lo mismo que lo que practican yoga cuando entran en los estados de meditación. Lo hacen precisamente para que sus ondas lo conecten con otra realidad. Sí, Venezuela también. ¿Qué sucede? Tus ondas están contaminadas. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de tus pensamientos son negativos día a día. Lo dije. El 75% del pensamiento del ser humano diario es negativo. ¿Por qué usted cree que es? Por eso. Porque tus ondas están invadidas. Están saturadas de información nociva, tóxica, contaminada. Por eso es que tú te preguntas por qué yo no puedo avanzar. ¿Por qué yo tengo un proyecto, pero no lo llevo a cabo? ¿Cómo es que yo, si tengo a Dios, cómo puede ser que yo genere tantos pensamientos nocivos, tóxicos, tantos pensamientos que me llevan o a suicidio, o pensar en morirme, o en algo negativo, o en un accidente, o yo estoy nerviosa, yo estoy paniqueado? ¿De dónde usted cree que sale eso? Ahora, ¿cómo lo supero? Tome agua como yo, para que lo pueda digerir. El entendimiento iluminado, entonces, viene a sacar toda esa basura que los sensores, nuestros sentidos absorben a diario. Por eso es que si yo no tengo la palabra de Dios en el corazón ni en la mente, ¿qué es lo que dice la Biblia? Pondré mi palabra en el corazón y en la mente de ellos. ¿Por qué usted cree que lo está diciendo? Porque son los dos generadores de pensamiento que tiene el cuerpo. Por favor, ¿habrá alguien aquí escuchando esto? Entonces, como esos dos generadores de pensamiento, ¿cómo voy a traer un pensamiento divino si mi pensamiento está bloqueado? ¿Cómo traigo algo diferente si mi pensamiento solamente gira en torno al mal? Hay que reprogramarte la computadora del cerebro. Y eso que yo no he empezado todavía. Voy a entrar acá. El hemisferio izquierdo, señores, mira aquí donde está E es igual a mc al cuadrado, la fórmula de Einstein. ¿Por qué? Porque el izquierdo es el que calcula. Mira un telescopio, el que investiga. Mira un átomo. Mira un rompecabezas. Es decir, es el cerebro que construye, el que formula. Pero aquí están, hemisferio izquierdo, razona, piensa, analiza, sistematiza, calcula. Está el lenguaje oral, abstracto y auditivo. Es decir, él escucha, lo que decía, compara, porque el cerebro es que utiliza los sentidos. Los sentidos no utilizan al cerebro. El cerebro es que ve, el cerebro es que oye, el cerebro es que palpa, el cerebro es que gusta, el cerebro es que lo hace todo y utiliza como mecanismo tus sentidos.
Pero eso pasa de la parte espiritual también. Porque hay sentidos que son naturales, físicos, y hay sentidos que son espirituales. Yo en la próxima clase voy a tratar de esos sentidos. Dice acá, el hemisferio derecho es intuitivo, sensitivo, no verbal, expresión artística, creatividad, sentimientos, emociones, atemporal. Cuando la gente está enamorado, el tiempo se le pasa. ¿Sabe por qué? Porque está el cerebro, el hemisferio derecho está desinhibido, está muy activo. Entonces es como lo mismo que usted ingirió droga, es lo mismito. El cerebro límbico, el emocional, empieza ahora a segregar dopamina, que es una sustancia que es la de la felicidad, la que mitiga el dolor, la que mitiga la dificultad. Cortisol. Es decir, el cerebro empieza a segregar una serie de sustancias porque está enamorado. Y se le va el tiempo. O sea, es una cosa increíble. ¿Qué sucede aquí? Bueno, a mí me fascina esta parte. ¿Cómo mi cerebro y el suyo, si tenemos la misma condición y el mismo diseño del cerebro, por qué algunos son aventajados con el cerebro y otros no? ¿Usted no se ha preguntado? No, porque ¿qué pasa? Que fulana es una superdotada o fulano es un superdotado. Mire qué es lo que pasa. Dependiendo de lo que usted le dé a su cerebro va a digerir. Si usted lo que le da es chisme, problema, dificultad, crisis y un sinnúmero de cosas por el estilo, eso es lo que el cerebro va a olvídese. Porque el cerebro es plástico. Él se moldea a donde usted lo lleva. Si todos los días usted se levanta viendo noticias de tragedia y dificultad, después no se pregunte por qué el día entero usted pasa pensando en cosas malas. Porque eso es lo que usted le está dando al cerebro. ¿Qué pasa? El hemisferio izquierdo no es menos importante que el derecho. Porque ahora, y es lo que aquí vamos a entrar en materia, cuando tú recibes una verdad espiritual, al recibirla en el hemisferio derecho, pero tiene que hacer la transición al izquierdo para que el izquierdo la organice, la sistematice y tú la entiendas. Porque nosotros podemos tener mucha exposición al mundo espiritual, pero se queda sin fruto y sin entendimiento, porque no sabemos en qué consiste o para qué Dios me reveló eso. Pero no lo vas a hacer con tu entendimiento. Necesitas el entendimiento iluminado. Ok, aquí está esta parte. Ministro, ¿y cómo yo desarrollo el entendimiento iluminado? Número uno, tienes que pedirle a Dios que ilumine tu entendimiento. Tienes que anhelarlo. Hay una anécdota que a mí me gustó mucho que leí de alguien. Había un predicador retirado que había sido muy exitoso en Estados Unidos. Ya en su retiro estaba pescando en un lago y un joven que quería ser grande, lo vio a él como referencia y él va a preguntarle. El anciano estaba pescando y él le pregunta que cómo se convierte en un gran predicador. Bueno, el anciano no dice nada. Se lo preguntó 3 veces. En una, el anciano lo tiró al lago y él se está ahogando. Y cuando se está ahogando, le da la mano y lo saca. Y le dice, usted está loco. ¿Pero cómo usted hace eso? Me iba a morir. No, es que tú tienes que desearlo como tú deseabas respirar cuando te estabas ahogando.
Hay cosas, y yo se lo digo por experiencia, que usted tiene que anhelarlas desde lo más profundo de su ser para que Dios vea lo auténtico y lo genuino, lo orgánico y lo muy interesado que usted está en tener algo de parte de Él. Hay cosas que no van a llegar quizá porque tú ores mucho, pero tu intención puede cambiar la voluntad del cielo. Lo cierto es que pasa algo muy interesante y fíjense aquí, mira aquí el título, atmósferas del entendimiento. ¿Con qué se come eso? Se le denomina atmósfera del entendimiento al ambiente que el Espíritu de Dios propicia, crea y establece para inocular un pensamiento divino en el hombre y la mujer de Dios. El mejor ejemplo de esto son las atmósferas en donde los profetas fluían, dado que con toda su capacidad en las escuelas de profetas no eran suficientes para entender algunas realidades divinas. Cuando el Espíritu crea una atmósfera del entendimiento, van a pasar varias cosas. Uno, probablemente a algunos le vaya a doler la cabeza. Dos, hay otros que van a sentir sensaciones extrañas en el pecho porque el corazón produce pensamientos, si usted no lo sabía. De manera entonces que va a experimentar en el cuerpo, en el ambiente, cargas eléctricas o visiones eléctricas. Eso es normal, ¿eh? Eso es normal porque estamos hablando de un músculo que se maneja con electricidad. Entonces, las atmósferas del entendimiento tienen que ver donde Dios está por transicionar a alguien a una nueva dimensión. Cuando Dios quiere transicionar, va a crear una atmósfera. Y hay cosas que tú no entendías y de repente van a empezar a iluminar, se van a iluminar. Hay un destello de luz que te va a llegar. Hay una revelación que tú vas a entender. Textos de repente que estaban oscuros, se te van a iluminar delante de ti. Van a cobrar vida, van a tomar forma. ¿Por qué? Es sencillo. Es que hay una atmósfera del entendimiento que está descomponiendo tu sistema natural, caído, arcaico, ¿verdad? Obtuso, para poder insertarte algo del Padre, para poder activarte algo que viene de Dios. Si no cambia tu entendimiento, no van a cambiar tus resultados. Si no cambia tu entendimiento, no van a cambiar tus finanzas. Yo vine a hablar con alguien hoy. Le vine a despertar a alguien en el hemisferio izquierdo el concepto de finanzas, por favor. Oh, Dios mío. Por eso es que cuando el Espíritu activaba una atmósfera de esta categoría, alguien levantaba a un maestro constructor, de repente levantaba a un economista, levantaba a un adorador, levantaba a un maestro, levantaba a un profeta, pero que ninguno fueron a una escuela. No, es que la atmósfera en la que ellos estaban pululando estaba cargada con los intelectos, los ingenios, las inteligencias que venían del Padre. Por favor, yo le estoy hablando a alguien aquí, inteligencias que vienen del Padre son las que precisamente Dios quiere activar en este tiempo. ¿Por qué usted cree que en este tiempo es que Dios está permitiendo que este conocimiento salga a la luz? Por esa razón, cuando usted descubre una atmósfera del entendimiento, las escamas de tus ojos van a caer. De momento, hay cosas que no se podían resolver, pero como estabas en la atmósfera correcta, tú eres el elegido o la elegida para poder activar. De momento había una crisis en tu barrio, pero Dios te iluminó y esa iluminación permitió que se resolviera. De momento hay alguien que necesitaba un consejo sabio, preciso, directo, y Dios utilizó esa atmósfera para dotarte a ti, para que transmitieras ese consejo. ¿Por qué en las iglesias no se enseña esto? No, porque las iglesias son religiosas y la religión
no apuesta por el crecimiento de nadie. La religión, su gran virtud es la manipulación y la extorsión del pensamiento. Por eso, alguien y yo, mi encomienda en esta tierra es despertar espíritus a asignaciones. ¿Por qué se lo digo? Por ejemplo, hay una inquietud que yo tengo con la niñez. Si nosotros no creamos instituciones donde podamos albergar a los hijos de los cristianos, mañana los homosexuales, los transgéneros, las lesbianas van a educar a nuestros hijos. Tiene que haber alguien que se ponga de pie y que visualice un poco más allá, que Dios le dé la capacidad de iluminar, que crear las condiciones para preparar a los niños del mañana, pero no solamente eso, sino para que puedan ocupar lugares de importancia, influencia e impacto en nuestra sociedad. Los musulmanes le meten a Alá por boca, nariz y por donde quiera que entre, y cuando todavía son adultos, no sueltan a Alá. Hay que crear un plan, hay que empezar a crear las estructuras y hay que tomar prontitud. Hay que tomar prontitud en este tipo de acciones. No podemos dejar que nosotros las cosas nos lleguen. Si llegaron, llegaron. Si no, no es así. Ese no es como en la Biblia. No. Nosotros tenemos que ser los diligentes, los creadores, los constructores del modelo que queremos lograr. Sí, la mayoría de los movimientos de izquierdas hacen eso, porque la izquierda es una doctrina. Entonces nosotros no podemos en nuestras iglesias, no. Se tiene que levantar a alguien a provocar lo que va a suceder y lo que quiere que suceda. Mire aquí. Yo voy a seguir aquí. De igual manera, Dios propiciará las condiciones para que el hijo y la hija de Dios pueda acceder a verdades extrasensoriales, informaciones, conocimientos superiores a cualquiera que se produce en el cerebro. Sin embargo, cabe destacar que cuando los profetas se exponían a ese nivel de luz, no les quedaba duda del conocimiento impregnado por Dios. Era cierto, por lo que no cuestionaban dicha revelación. ¿Sabes lo que estoy diciendo acá? Cuando un profeta, Dios le mostraba, y escuche esto, lo que iba a suceder con la ciudad, con la nación. Todavía él no conocía todo lo que Dios le estaba mostrando, pero él no dudaba. ¿Por qué? Bueno, porque el Espíritu se encargaba de impregnar en su espíritu dicha verdad. ¿Sabe dónde está el problema con muchos de ustedes? Que tienen miedo de ser diferentes. Miedo a que la gente diga, pero fulana esto y fulana aquello, fulano esto, fulano esto. Tienen miedo. Están temerosos. Quieren estar bien con todo el mundo. Con todo el mundo no se puede estar bien. Ese es el problema de algunos que han sacrificado su esencia, han sacrificado lo que ellos son, lo han enterrado en aras de tener temor de no ser excluido de la masa. Dios no trabaja con mayoría.
Dios selecciona grupos pequeños que entienden su visión. Y cuando ese grupo pequeño asimila, se multiplica y se propaga. ¿Qué pasa? El profeta, Dios le mostraba algo de lo que iba a suceder. Y él, como él sabe que es Dios que le está mostrando el asunto, no hay más nada que hablar porque Dios que lo enseñó. Fue Dios, pero todavía algunos de ustedes no tienen ese valor. No defienden lo que Dios le da. No es cierto. Hay gente que no tiene coraje para defender lo que Dios le ha dado. Hay gente que no tiene el valor. Si algo que yo aprendí de los apóstoles en su vida de mártir, fue eso, que siempre defendían lo que creían. Sus ideales no eran comprometidos. Entonces, ¿tú sabes lo que ha pasado? Que el entendimiento divino no se puede posar en ti porque tú no lo valoras. Tú no albergas, no tienes receptividad para lo divino. Lo divino no puede bendecirte. Porque tú no tienes receptividad. Tú tienes temor, tienes duda, tienes miedo, pavor. Te has acomodado a tu estatus, forma de vida, y tú no lo quieres perder. No. Comodidad y éxito no van de la mano en ningún lugar. Me voy un poco más lejos. Los profetas, en esa atmósfera del entendimiento, ellos recibían los intelectos y el entendimiento, los entendimientos, las comprensiones, las inteligencias, las informaciones que el Padre segregaba. Porque Dios está hablando a cada rato. Por eso hay algunos de ustedes que como que le quiere doler la cabeza. Es como un dolor. A ver, pues de un lado, sí, claro, porque Dios está rompiendo tu estructura. Es rompiendo tu estructura que ya caducó. Perimió ya. Por eso es que tú sientes que te duele la cabeza. Porque es una atmósfera del entendimiento. Dios está rompiendo el patrón normal de tu asimilación. Dios te está diciendo que Él tiene formas nuevas de hacer las cosas. Sí, voy para allá ahora, para Daniel 12:3, voy para allá ahora. Entonces, como tú eres parte de esta generación, Dios te está empujando violentamente, salvajemente. Dios te está empujando a salir de los límites de tu normalidad. Por favor. Por favor. Tu normalidad obstaculiza el propósito divino. Esa mente básica, ordinaria, quiebra el espíritu del Padre, no lo deja penetrar ni funcionar efectivamente. Porque tu mente no está preparada para asimilar grandes niveles. Hay que preparar tu entendimiento para cuando venga algo fenomenal y extraordinario, tú puedas soportarlo. Pero eso no se logra. Esto le va a doler a algunos, sí. Todos los días hablando con la misma gente, la misma perorata, los mismos chismes. ¿Tú viste cómo estaba fulano el domingo? ¿Cómo llegó a la iglesia? Ay, su vestido estaba muy feo. Eso no, así no es. Número 1,
tienes que hacer un sacrificio de ser selectivo en lo que consume. Hello. Selectivo y selectiva en lo que consumes. Si no despierta tu espíritu, no lo consumas. Si no mueve tu alma, no lo consumas. Si no despierta tu esencia, no lo consumas. Porque estás consumiendo cosas que están obstaculizando que el entendimiento correcto se aloje en ti. Dos, eso no se logra durmiendo mucho. A Angélico le gusta mucho dormir. Usted tiene que sacar días, su horario sagrado para dedicarse al estudio. Ministro, ¿y qué yo voy a estudiar? Número uno, usted va a estudiar en el campo de su asignación. Escuche bien, ¿eh? Se lo voy a explicar de esta manera. Yo lo que soy es maestro, claro, entre otras cosas, pero básicamente eso soy. Yo me preparé para impartir física y espiritualmente. ¿Por qué? Porque es mi área de dominio. Entonces, en el área de dominio suya, usted tiene que prepararse para eso. Pero como a usted le enseñaron que viendo al que predica, yo aprendo. No, eso no es así. Eso no es así. Se lo voy a poner de esta manera. Cuando el entendimiento se te ilumina el lenguaje. Ah, por favor. El lenguaje toma una connotación de despertar al que te escucha. Algo le vibra, algo le resuena. Se vuelve un eco positivo tu voz. Tu impartición cobra sentido en tu auditorio. ¿Por qué? Por eso mismo, porque el entendimiento pasó ya de entenderse a promulgarse. Hay algunos de ustedes que la lengua no se extrañen cuando la lengua como que se le está enredando. Es normal, ¿eh? Es normal. Se le está enredando a la hora de comunicar una idea. Eso pasa precisamente para que tú entiendas que el espíritu está trabajando desde adentro. Pero ¿qué? Si te duele la cabeza, las pastillas no te van a quitar el dolor. Es bueno que lo sepas. Hace 15 días yo estaba predicando en una iglesia y cuando termino de predicar, la pastora, el pastor estaba hablando y la pastora se acerca a él, coge otro micrófono y se pone a hablar. Y ella va a dar un testimonio. Y dice ella que cuando estábamos en un evento en diciembre, dice, cuando yo oí al ministro en diciembre, el cerebro me entró un dolor, pero un dolor. Y yo bebe pastilla y pastilla y digo, claro que no, amada, las pastillas no van a resolver eso, porque eso es espiritual. Eso no es físico. El dolor de cabeza es el indicativo de que Dios está rompiendo tu estructura. Tu estructura se está rompiendo para él establecer la de él. Por favor. Lo que pasa es que este nivel de impartición no se había visto en las iglesias. Es por eso que es desconocida, es rara, pero es real. Voy aquí, vamos a usar este texto. ¿Dónde está este asunto?
Hay que, no. Ay, coche. No me diga. No, está bien. Bien. Daniel capítulo 12, verso 3. Vamos a entrar en materia en este asunto. No lo tengo aquí, estoy buscando la aplicación. Soy el diablo. Los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento. Oh, ¿y por qué Daniel está hablando de entendidos? La palabra hebrea entendidos tiene que ver doctos, gente preparada en su área. ¿Por qué Daniel lo está diciendo? En el tiempo de Daniel, y aquí viene algo interesante, habían unos maestros, por eso el texto sigue diciendo, y los que enseñan la justicia, que está hablando de una categoría de maestros, tomando en cuenta que Daniel también era un maestro y había hecho una escuela en Babilonia. Hello, están aquí todavía. Ministro, ¿cómo así? Claro, Daniel creó una escuela en Babilonia. Sí. La escuela de Daniel, bueno, los sabios que fueron a llevarle las preseas al Mesías venían de la escuela de Daniel. Ya con eso se lo digo todo. Él dice que los entendidos resplandecerán. Pero ¿cómo así? Como el resplandor del firmamento. Aquí hay varias cosas. Un texto demasiado profundo. Número 1. Cuando dice que los entendidos resplandecerán, se refiere a una clase de personas que tienen un entendimiento iluminado. Pero no obstante a eso, él dice, y pone el símil, como el resplandor del firmamento. ¿Por qué el resplandor del firmamento? Mire qué es lo que pasa. En el mundo antiguo se entendía que las estrellas, agarre esto, cuando usted nacía, se posaba una estrella en el firmamento. Se le llamaba el ángel del destino. Ese ángel está en la vida suya para llevarlo a su destino. Por favor. Daniel está diciendo que los entendidos que él habla aquí, lograron conectarse con su ángel del destino y por lo tanto llegaron a entender su destino. ¿Por qué yo no entiendo mi destino, ministro? Sencillo. Porque tú tienes a personas chismosas, evangélicas, al lado tuyo, que ni dan ni dicen dónde hay, ni lavan ni prestan la batea. Y tú crees que al lado de toda esa gente, y que tú vas para ningún lado. No, dice una ley de la sociología que tú te pareces a las 5 gente con la que más tú te codeas. Revisa tu entorno entonces. Revísalo. Revisa tu entorno. Pero me encanta lo que sigue diciendo el texto. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Le voy a dar un dato, porque que dice ahí el último trozo del verso. Los judíos dicen que en el cielo hay academias. Se le llaman las academias celestes. Porque hay gente que cree que van para el cielo. Pues yo no entiendo. Hay gente que ellos creen que ellos van para el cielo. Yo no sé si es que ellos creen que ellos van a ver televisión. No, la Biblia dice
esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Juan 17:3. El único Dios verdadero y a Jesucristo tu Hijo, a cual tú has enviado, que te conozcan. ¿Cómo es que te conozcan? Señores, le voy a dar un dato. El alma suya y la mía se alimenta de la luz del Creador. No se alimentan de los mensajes emocionales, de los brincos, de los saltos, de los pataleos. El alma no se alimenta de eso. El alma se alimenta de revelación de Dios. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Bueno, porque es que si usted se da cuenta, su alma fue creada dentro de la matriz divina, es decir, dentro del Padre. Y el alma anhela volver a recibir los niveles de luz que había recibido allá adentro. Pero yo sé que la gente que se va a perder eso es la que no aman a conocer a Dios. No le interesa eso. No le interesa. Porque en el cielo se enseña acerca de Dios. Es mentira. Oh, pero usted no me tiene que ver. Busque los libros proféticos. Cada vez que aparece un ángel, ¿qué es lo que usted cree que ese ángel estaba haciendo? Enseñando. Enseñando. ¿Por qué? Pero yo voy a seguir aquí, que no me voy a meter en problemas. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel creó una escuela y había unos maestros bien extraños, se llaman maestros proféticos. Ministro en español. Los maestros proféticos tenían una particularidad. Eran maestros, pero podían penetrar el campo profético. Por favor. Por favor. De manera entonces que como tenían la capacidad de permear el campo profético, podían enseñar la experiencia vivida. Porque todos los profetas no pueden enseñar lo que viven. ¿Habrá alguien aquí todavía? Estos maestros que Daniel forjó, por eso le hablé de los sabios que fueron donde Jesús, eran rabinos, Hey, hello, eran rabinos, para que estemos claros. Recuerde que Israel fue cautivo por Nabucodonosor en el 585, y los judíos que cuando la deportación de Babilonia se quedaron allá y otros se fueron a Jerusalén. De los que se quedaron estaban ellos. ¿Cómo ellos saben que el Mesías iba a nacer? Bueno, porque la estrella lo guió. ¿Pero qué estrella? Kohaj, la estrella del león. ¿Y cómo ellos saben que una estrella está señalando? Sí, porque se le enseñó a discernir los eventos en los astros. ¿Pero qué? Déjame, déjame seguir aquí. Cuando los maestros proféticos caían bajo la atmósfera del entendimiento, mire lo que pasaba. Empezaban a enseñar hoy y pasaban 3 días y seguían enseñando. El fluir era una cosa extraordinaria, porque nadie podía detener lo que ellos estaban haciendo, porque era un fluir del espíritu. Decían los antiguos que cuando ellos empezaban a escribir, cuando los adoradores empezaban a escribir las recitaciones y los salmos, no paraban de escribir, porque estaban bajo una atmósfera del entendimiento. Por favor, ¿habrá alguien aquí todavía? ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo? Que necesitamos volver a despertar atmósferas del entendimiento. Hay cosas que tenemos que inculcar y sembrar en este plano donde Dios nos ha enviado.
Hay cosas que tenemos que plasmarlas nosotros. No van a venir los extraterrestres a hacerlo. No, 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 no. Somos nosotros que tenemos que hacerla. Somos nosotros que tenemos que iniciarla, que tenemos que ponderarla, plataformarla. No van a venir los ángeles a hacerlo. Somos nosotros los llamados a ese tipo de cosas. Le voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Usted cree que la Torre de Egipto, quiénes fue que la hicieron? Las pirámides. Señores, inteligencias caídas, ángeles caídos, empezaron a facilitarle al hombre formas de construcción. ¿Por qué? Por eso yo lo doy, estoy le dando una pizca cuando yo doy mi diplomado de agresiones cósmicas, de guerra espiritual. Porque ahí sí es verdad que hay que tener el cerebro bien puesto. Las pirámides fueron insufladas, es decir, inspiradas por ángeles que están en las regiones celestes, es decir, en el segundo cielo. ¿Por qué? Bueno, porque era método, era un mecanismo de comunicación entre el plano espiritual y el plano físico. Da pena que los masones, los Illuminatis, todas las sectas diabólicas y satánicas que hay en este mundo sean más inteligentes que los evangélicos, porque los evangélicos son las únicas gentes del planeta que creen que sin conocimiento van a hacer nada en la vida. De por Dios, ¿y qué es esto? Los evangélicos son los únicos que creen que con ignorancia, no, porque Dios me mandó, pero tú vas a ser gerente de banco, sí, del banco, de los bancos del parque que está cerca de tu casa. Sí, claro, porque es que, porque tú no sin conocimiento, ¿cómo rayos te ponemos a dirigir? Entonces, viven en una burbuja, enajenados, alienados, en otro mundo viven. Los judíos son en el mundo los dueños de la tecnología satelital. Los judíos son en el mundo, en Estados Unidos, de los ultra ricos, dueños navieras, canales de televisión, radio, cadenas televisivas. Lo tienen todo. Mercados, financieras, bancos, edificios, bienes raíces aquí. Porque el potencial que Dios te da es para poder aplicarlo. No es para comer, no, porque el que come mucho piensa poco. Tenemos que sacarnos este chip que nos han... Sí, hombre, este chip diabólico, porque es un chip diabólico. Satánico. O así como dice Luis Mejía, hay gente que quiere dar un palo, pero anda sin el palo. Yo no entiendo. No, pero yo quiero ser, quiero ser gerente de un banco. Bueno, pues vaya estudie. Vaya estudie el área, estudie economía, finanzas, contabilidad, lo que usted quiera, pero estudie, vaya, prepárese. Macramé, estudie macramé, si usted quiere, estudie macramé, pero estudie. ¿Me entiende? O sea, no podemos, o sea, ese nivel de ilusionismo, yo quiero tal cosa, vamos a ver si se da. No, eso no es así. Eso no es así. No, yo vine a hablar con gente aquí hoy, no fue con todo el mundo, es con el que entienda que es el instrumento del Padre para esta generación. Tu generación tiene que saber que tú estás aquí.
Tu generación tiene que saber que tú tienes un diseño divino. Tu generación tiene que entender que el Padre te facilitó entendimiento, ingenio, sagacidad, capacidad para hacer cosas que otros no pueden. Que tu entendimiento no gira como el de todo el mundo. Tu entendimiento es algo diferente, distinto. Ya yo quiero dejarle con esa reflexión. Déjame. Ay, Dios. Yo quiero dejarlo con ese pensamiento. El entendimiento iluminado tiene la capacidad de eliminar toda ese conocimiento, ese almacenamiento que tú tienes de información que no necesitas. La gente cree que ser inteligente es tener mucho conocimiento de todo. Es mentira. Una vez le preguntaron a Henry Ford que por qué él no sabía de matemática. Y él le dijo, que yo no tengo que saber de matemática, porque el trabajo que yo hago no amerita que yo sepa de matemática. Enfóquese en un área y asegúrese que el cielo lo respalde en esa área. Y usted verá cómo Dios va a enviarle la capacidad para desarrollar lo que Él le dio. Busque el área afín a su asignación. Compleméntela, abónela, enriquezcala. Haga de esa algo un arte. No se quede siendo del montón. Si usted es maestro, no se quede siendo un maestro cualquiera. Si es evangelista, no se quede siendo un evangelista. Si es pastor, no se quede siendo un pastor cualquiera. Y con esto termino. Y paso a la pregunta. El mayor yacimiento minero no están aquí en Barrick Gold, aquí en Dominicana, no están en las minas de diamantes de África. El mayor yacimiento minero que existe está dentro de ti. Pero hay que despertarlo porque está dormido. Ministro, ¿cómo lo despierto? Consumiendo cosas que eleven mi espiritualidad, me eleven mi conexión con Dios, que eleven mi búsqueda hacia la dirección correcta, escuchando a personas que aporten a mi vida, leyendo libros que vayan en la dirección que me encamina a donde quiero llegar, haciendo hábitos productivos que puedan elevarme, que puedan transicionarme y dimensionarme hacia donde quiero ir. Dejando los malos hábitos, no perdiendo mi tiempo. Porque cuando usted dura mucho hablando con una gente que lo único que habla es de novela, usted está perdiendo su tiempo. Aprenda a marcar, a delimitar su tiempo. Su tiempo es sagrado. Ahora sí, paso a la pregunta. Amén. Usted dijo acerca ok, hay una enfermedad que se llama desorden bipolar, y cuando se tiene manía, si no me equivoco, la persona cuando está haciendo una tarea o leyendo algo, se cree que lo sabe todo y deja de hacerlo. ¿Qué pasa? Que usted está,
cuando me conecté estaba hablando de que hay que estudiar, ¿sabe? Como hay que fajarse para aprender las cosas, pero que al tener esa enfermedad, pues se cree uno que lo sabe todo. Trastorno disociativo de la personalidad. Sí, porque hay que sacarle todos esos demonios primero. Después que se le saquen todos esos demonios, entonces vamos al mambo. Sí, porque la gente, te lo digo porque yo sé lo que es eso, o sea, hay personas que tienen este trastorno y probablemente la causa no sea natural. Hay personas que sí, pero hay otros que no, otros que se llenan de demonios que están. Sí, que sacarle todos esos demonios y luego entonces, que la pregunta fue, las personas que creen que lo saben todo, por tienen el problema disociativo de la personalidad, que es trastorno de la personalidad, ¿no? Y dejan de hacerlo porque, o sea, hay que orar por esa gente, hay que sanarlo para que entonces podamos, Eso sería el mismo tipo de persona que se le llama como narcisista. más o menos, aunque ajá, el egotista, ajá, porque normalmente el narcisista, entre otros tipos de trastornos que se suscitan, Dios mío, son bloqueadores realmente, porque una personalidad con ese nivel no va a poder, lamentablemente, entrar en bastante. Ellos entienden que siempre tienen la razón, ellos están por encima como del bien Y del mal. Y te hace de verdad. Yo tengo un amigo así, es súper difícil. Hay que sacarle esos demonios. Eso, oh, ay, amada. Llévese de mí. Él es ateo. Ah, míralo ahí. Ya, no, ya, eso era todo, ¿eh? Él es ateo. Ah. Sí. Ok, déjame, Leida, que levantó la mano por orden acá, sí. Ministro, yo tengo una pregunta. Usted mencionó los 70 niveles de la profecía. ¿Dónde podríamos dirigirnos para estudiar acerca de eso? Ay, Dios mío. Bueno, por algo tenemos que empezar. No. Ay, amada. Miren, eso hay que sentarse con cucharita. Sería en una impartición, en un diplomado profético, algo por el estilo, porque eso no es. Sí, no, y por ejemplo, a veces yo hablo de algo y la gente cree, no, pues yo lo encuentro en un libro, o no me diga. ¿Sabes lo que me ha costado a mí construir el pensamiento? De dónde yo tuve que, para construir la idea, de muchísimas fuentes, ¿no? Eso es un punto. Ya de esto yo voy a iniciar el diplomado ese, se llama. Entonces yo voy a anotar aquí entre las cositas la agenda, un próximo diplomado, los 70 niveles de la profecía. No, el mío se llama las Academias Celestes. Oh, las Academias Celestes. Ok, gracias, ministro. Uf. Ok, dígame, Oriana, ok, después de ella. Bendiciones a todos. Ministro, yo tengo una pregunta acerca de la reprogramación del pensamiento. ¿Cómo podríamos llegar a reprogramar el pensamiento? ¿A reprogramarlo? Sí, usted habla acerca de la reprogramación del pensamiento. Ok. Oh, mira. La reprogramación o la programación del pensamiento se da en varias facetas. Número uno, ya yo te hablé, por ejemplo, de los libros que tú consumes, ¿no? La literatura que tú consumes es clave, porque la literatura se va almacenando, se va encunando en el inconsciente, tú no te das cuenta. Luego va saliendo hacia afuera y tú puedes estar hablando con alguien y te van a venir las ideas o las palabras, ¿no? Porque tú estás alimentando el cerebro. Por eso digo que por ejemplo, yo recomiendo no escuchar a todos los predicadores. Ministro, ¿cómo así? Claro que no. Porque el hecho de que ellos sean de Dios no quiere decir que Dios quiere que tú lo escuches.
Sí, sí. Por eso digo, yo soy enfático porque es que yo tengo, ese es mi régimen de donde yo vengo. O sea, yo no escuchaba a todo el mundo, ni escucho a todo el mundo. Si no tiene algo que aportar, porque la verdad probablemente no tengo un solo sitio. Yo estoy consciente de eso. Pero hay gente, por ejemplo, que tienen predicando lo mismo hace los 1000 años, los 2000 años de iglesia, ellos tienen los 2000 años, o sea, tenemos predicando lo mismo. Señores, tenemos que cambiar de este asunto. Pues, ¿cómo es que vamos a avanzar? Si desde que yo me convertí estoy oyendo del amor y del perdón, y todavía a esta altura de juego, 20 años después, yo voy a estar en este can, porque yo no he madurado. No, señores, ya está bueno. Ya está, hay que hablar de otra cosa, de que el amor, que el perdón, que la misericordia, no lo mismo. Cuando tú ves que hay que repetirle tanto a la gente lo mismo, es que su entendimiento está embotado. No ha asimilado la verdad, no ha penetrado esa luz dentro de él. Por eso hay que repetirle tanto lo mismo. Ok, dígame usted. Usted hablaba de la alteración de las ondas hertzianas. Uy. Y me quedé con la duda de qué produce esas alteraciones. Interesante pregunta. Ella pregunta que qué produce las alteraciones en las ondas. Muy interesante pregunta. En primer lugar, el cambio o la agitación, la exacerbación de las ondas, es provocada desde los planetas, las estrellas, el sol y la luna. Tú dirás, ¿cómo? Sí, ¿cómo? El sol tiene algo que se llama electromagnetismo solar y la luna tiene electromagnetismo lunar. El sol emite rayos a la Tierra, pero que científicamente hablando, esos rayos generan un impacto en las plantas, la fotosíntesis, en nosotros la vitamina C. Cuando se sale del patrón normal el sol, el sol crea tifo, cáncer en la piel, alteraciones, ¿verdad? Físicas, dolores de cabeza. ¿Por qué? Bueno, porque cuando los ángeles caídos, lo que llamamos ángeles caídos, lo despacharon de allá arriba, cayeron y se quedaron en el sistema astral. ¿Qué es lo que dice Pablo? No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, que habitan en las regiones celestes. Regiones celestes es el cielo, es el espacio. Entonces, como ellos se quedaron ahí, y de hecho, la Biblia entera está llena de eso, Apocalipsis 12 dice, y hubo una gran guerra en el cielo, peleaban el dragón y sus ángeles y Miguel y sus ángeles. ¿Dónde hubo? En el cielo. Porque es normal. Dice que cuando Jesús hizo un milagro y el niño, que los discípulos no pudieron sacar el demonio, y metió un espíritu lunático. En el mundo antiguo, lunático era el que estaba influenciado por la luna, porque como se entendía que habían poderes, es decir, ángeles caídos, ahora entendemos, detrás de los astros, desde ahí ellos ejercían una función. ¿Cómo lo hacen? Con el poder que tienen esos astros. El sol tiene el poder de ese electromagnetismo, el cerebro tiene electromagnetismo, el pensamiento es controlado por ese electromagnetismo, tanto lunar como solar, o el de las estrellas. Un lío profundo ese. Entonces, desde ahí se gesta una guerra espiritual distinta a la que nos han enseñado. Maestro, entonces de ahí podemos entender por qué, por ejemplo, Claro, al sol, a la luna. ¿Por qué usted cree? Exacto. La antigüedad del sol fue un dios. En Egipto era Ra y la noche Apophis. Todas las culturas tenían al sol y a la luna como dioses. Todas las culturas. ¿Por qué? Porque los ángeles caídos, ¿verdad? Lo que hicieron fue que bajaron desde esa dimensión y le enseñaron a esos pueblos antiguos muchísimos
ciencia. Yo tengo un tema ahí. Esa es parte de la, ministro, esa es parte de la maestría. Y otra pregunta, ellos pueden ejercer un control a nivel Claro. mental sobre el ser humano Claro. desde esas dimensiones, ¿cierto? Oh, pero usted ve, tiene que ver. En Caldea, donde era Abraham, Caldea, Gur, hay un templo, se encontró un templo erigido a la diosa Luna. ¿Por qué se le erigían tantos templos a los astros? Usted va a Egipto y la mayoría de los dioses son astrales. El de la luna, el del sol, el de una estrella, el de esto y de aquello. ¿Por qué? Porque desde arriba vinieron esos dioses a revelarle ciencia al ser humano. Pero realmente tiene ese poder que se le daba a la antigüedad. O sea, la luna, el sol, los astros. Chequea aquí. José, siempre es mi ejemplo favorito, para que no se vea ahí. Dice que se le inclinó ¿quién? El sol, la luna y 11 estrellas. El sol, ¿por qué se le están inclinando? Primera pregunta. Se le están inclinando porque él va a gobernar la nación más poderosa de la tierra. ¿Y sabes cuál es el dios principal? Ra, el dios sol. En el último nivel de la interpretación, no está hablando del sol, está hablando de Ra que se le inclinó. Por eso es que el faraón le dice, no hay otro como tú en toda la tierra de Egipto. Ok. Pero yo tenía entendido que cuando se revela ese sueño, se está refiriendo a su familia, a sus hermanos. En el primer nivel de la interpretación. Y a su familia. Yo le voy a recomendar mi canal de YouTube, que ahí usted va a encontrar una cuanta locura de esa. Una cuanta locura de esa, para que pueda ir asimilándolo al paso. Los Ok. griegos eran dotados en sabiduría. ¿Perdón? Los griegos eran dotados en sabiduría. Ellos también Y los adoraban egipcios, otros dioses. los egipcios también, y los caldeos también, y los Ujú. sumerios también. Y cuando tú vas al trasfondo histórico, todas esas civilizaciones fueron dioses que le revelaron las ciencias, la matemática, la filosofía, la agricultura, Y cuando hablamos de Dios, hablamos de qué. ángeles, seres caídos, la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Ministro, Demasiado tengo una... Wait up. Ah, ¿Sí? Cuando usted dijo, también hablando de los ángeles caídos, que ellos fueron los que crearon las pirámides. claro. O sea, ellos le dan, como usted acaba de decir, le dieron la sabiduría al hombre o directamente, ¿cómo fue? Porque yo he escuchado videos, pero yo nunca lo creí que decían eso. Mire que fue lo... Fueron dioses Claro. que hicieron esas pirámides, pero videos que no tienen nada que ver como con el cristianismo. Claro, sí. Lo que pasa es, por ejemplo, esas inteligencias caídas, muchas de ellas estuvieron en el plano creado. Yo no sé si alguien me puede captar esto. Esto es bien jodón. Cuando Dios estaba creando, Dios utilizó a seres angélicos. No sé si me doy a entender. O sea, Dios, por ejemplo, para hacer ciertas cosas, utilizó a seres angélicos. Para que estemos claros. Sí. Por eso Salomón dice, yo soy la sabiduría y estaba con Dios desde el principio. Es una inteligencia divina. Eso es lo que pasa. Bueno, en la otra clase yo hablé de Besaleel. Besaleel, que dice que Dios le dice a Moisés, mira, yo llamé a fulano y lo he llenado del Espíritu de Dios, del Espíritu de sabiduría, del Espíritu del entendimiento, de conocimiento, del Espíritu de las artes, para trabajar en toda piedra preciosa. Y también en Isaías 11:2. En Isaías 11:2, donde habla de los siete espíritus. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Moisés? Las mismas inteligencias que yo utilicé en la creación, la estoy habilitando en un hombre en la tierra. Increíble. Entonces, los egipcios, igual que muchas otras culturas, note que todos dicen que sus dioses están arriba y bajaron. Todos. Por eso mismo. Porque esos ángeles vinieron a revelar lo que no debían. Y ellos lo veneran con una fe real porque es cierto que vinieron y se les revelaron, o sea, no es mentira, ellos sí recibieron de ellos esa revelación.
Yo voy a enseñar próximamente en mi diplomado de guerra espiritual lo de las pirámides. ¿Por qué pirámides? Porque pudieron hacerlo de otra manera. Maestra, una pregunta. Usted hablaba sobre que Dios se comunicaba con el hombre a través del cerebro, el corazón y el hígado. ¿Cómo así el hígado? Voy a dar un dato. Señores. Yo tengo mucha información por hoy. ¿Usted sabe lo que es la necromancia? Necromancia tiene que ver con la consulta del futuro a través de los muertos. Los antiguos usaban las vísceras de los muertos, de animales, para adivinar el futuro. ¿Por qué? Porque el hígado tiene gravedad. Eso era lo que pasaba. Al hígado tener gravedad, ellos abrían a la persona y los medium, los brujos, con el hígado se daban cuenta de lo que iba a suceder. ¿En serio? Hay que explicar todo eso bien, las mancias. Y hoy día pudieran hacer eso con una persona que porte un manto pesado, aún después de la muerte, a menos que el padre no... Lo que pasa es que nosotros, el mundo de hoy se ha civilizado, ¿verdad? Pero no ha abandonado su práctica. Todavía se siguen sacrificando niños o personas y haciendo prácticas ocultistas de alto nivel. Y como la fachada es que la tecnología, que el desarrollo que nos ha traído hasta acá, somos seres humanos distintos. Mentira, cuentos. Cuentos. Lo mismo que se practicaba en la antigüedad se sigue practicando hoy. De manera, claro, disimulada. Solo una observación con respecto al uso del hígado. Eso lo enseña directamente la Iglesia Romana en el libro apócrifo de Tobías. Ajá. En el cual se le manda a Tobías a que extraiga el hígado de un pez y que lo guarde para ahuyentar un espíritu. Un espíritu. O sea, está directamente enseñado en esa Biblia, en la Iglesia Romana, por no llamarla como realmente se llama. Déjeme ir contestando. José Javier Aguas Vivas, dígame. Voy contigo, Patricia, después. Ok. Hello, José Javier. Ok, dime, Patricia. Bueno, yo quería comentar con respecto al impacto negativo que puede llegar a producir la luna o el sol. En mi experiencia a mí me ha pasado que los mismos ataques producidos en mi cabeza por las migrañas, por la brujería y la hechicería, lo mismo me produce el sol. Claro, porque los brujos utilizan el sol y la luna, por ejemplo, horas específicas para hacer la brujería, porque depende del alineamiento de los planetas o de los astros, ¿no? De su incidencia en ese momento. Sí, a mí me ha pasado que yo antes, años atrás, yo amaba tomar sol y tomaba sol horas. Y de un día para otro me produce migraña que me agoniza la cabeza del dolor. Wow. Pero no me puedo exponer ni 2 cuadras, nada, nada, nada. Me tengo que ocultar del sol. Entonces, hay un texto bíblico en Salmos 121, que es donde el salmista habla de que el Señor es nuestro guardador, y ahí habla de su cuidado, ¿no? Pero en ello también dice como que Él también nos cuidará de lo que nos produce el sol y la luna, cuando dice el sol no te faltará de día ni la luna de noche. Qué curioso que el Señor habla eso, ¿no? Ahí donde Él dice que Él es nuestro guardador. Y entonces yo en mi experiencia entendí de que hay algo demoníaco, a pesar de que es creación de Dios el sol y para disfrutar, pero hay algo negativo que a mí me ataca a través del sol. Eso descubrí yo en mi experiencia. Y he estado venciéndolo con oración y enfrentándolo. Me expongo hasta que me tengo que ir porque va a estallar mi cabeza. Pero bueno, ahí vamos con eso.
Ya yo voy a terminar, señores. Tengo hambre y mi cerebro tiene que comer porque aquí, Rosalía, termino aquí. Sí, pastor, quería preguntarle, ¿sí me escuchan? Yes. Sí. En Génesis 6 dice que los ángeles se juntaron con las mujeres, Entonces, eso tiene que ver con lo que estaba hablando de que ellos le dieron conocimiento a los egipcios y a todos esos seres que Claro. estaban. Y alteraron, y alteraron la Y alteraron genética. la genética, ok. Y eso todavía entonces lo están haciendo. Claro. Pero aquí hay muchísimos laboratorios en el mundo que están creando gente rara. Lo que pasa es que usted no se da cuenta, ni yo tampoco. Pero aquí está pasando de todo. Mezcla de animales con humanos. O sea, de todo. Ella es que viene el hombre lobo entonces, maestro. No, porque el hombre lobo ya es una mitología. Pero sí, por ejemplo, yo soy quien digo que hay laboratorios en el plano espiritual donde se crean 1.000.000 de cosas a cada rato que luego se materializan. Y usted cree que fue de que ay, me lo inventé. No. Eso pasó en el plano espiritual primero. Y entonces, allá... ¿cuándo vamos entonces nosotros a contrarrestar esto? Porque nosotros somos más poderosos que ellos, pero Claro. no conocemos el nivel de poder entonces que opera en nosotros. Claro, por eso yo enseño guerra espiritual. O sea, la nueva guerra espiritual que se debe aprender, como yo digo. La nueva guerra espiritual tiene que ver con el conocimiento más que con el reprender. Sí, claro. Yo hacía el testimonio de mi esposa en estos días. Un día ella estaba reprendiendo un demonio y el demonio le dijo, no, es que tú no me puedes sacar. Y ella le pregunta que por qué, porque tú no tienes conocimiento. Y usted a lo mejor creerá que hay conocimiento de libros. No. Es el conocimiento del plano espiritual, porque eso te da un estatus, te da un nivel, ¿verdad? Y por eso José, el faraón, vuelvo y le digo, el faraón lo ve y no ve a un tipo ordinario, ve a un tipo con un conocimiento y un depósito bestial, descomunal, y que puede manejar las incidencias del destino de la nación. Yes. Señores, un abrazo enorme, les amo, les quiero. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Shalom a todos. Gracias, gracias. Cerramos con una oración, pastor. Oren. Oren. ¿Puedo dirigir? ¿Puedo dirigir? No, diríjalo a usted. Le agradezco, se lo voy a agradecer. Excelente, excelente. Señor Jesús, a ti te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias por tú abrir nuestra mente, Señor. Gracias, Señor, por estos dolores de cabeza, de estos temas tan intrinsecados, Señor, tan dentro de nosotros, Señor, que no entendemos, Señor, que están tan enredados, Señor, pero que tú nos abres cada vez más la mente. Gracias por la dicha de poder escuchar, Señor, de una manera tan clara, tanto conocimiento, Señor. Gracias por traer a nosotros, Señor, una luz, un nuevo conocimiento que podemos aplicar en nuestra vida de forma inmediata. Señor, sé tú produciendo en nosotros cada vez más el conocimiento verdadero, el conocimiento de tus cosas, de tus asuntos, Señor, de tus negocios. Permítenos seguir creciendo, Señor, cada vez más en los planes que tú tienes para con nosotros. Líbranos de esos malos pensamientos, de esas malas ideas, de esas cosas negativas que a veces llegan a nosotros, Señor. Y cámbiala, Señor, transfórmala, Señor, en una actitud correcta, Señor, para andar en tus caminos, Señor. Permite que seamos árboles plantados, Señor, junto a ríos, junto a corrientes de agua, Señor. Que nosotros podamos poder dar y prosperar, Señor, lo que tú has sembrado en nosotros. Señor, ábrenos la mente, abre nuestros corazones y permítenos seguir adelante en tus caminos, creciendo cada vez más y ayudando a los demás a nuestro lado a seguir creciendo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. 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 Dios bendiga a todos. Amén.
Bye.